llegó el momento de hablar de filtros y ordenamiento. Los filtros en Excel permiten mostrar únicamente los datos que cumplen con criterios específicos, ocultando temporalmente el resto. Esto es útil para analizar grandes volúmenes de información y enfocarse en elementos relevantes como ventas en una región específica, productos con cierto precio o fechas dentro de un rango. Las funcionalidades más importantes incluyen la posibilidad de filtrar por texto, valores numéricos, fechas y aplicar múltiples criterios simultáneamente. También permite el uso de filtros avanzados para crear reglas personalizadas o extraer datos a otro rango. Los filtros facilitan la toma de decisiones al proporcionar una vista simplificada y segmentada de los datos. Ordenamiento. El ordenamiento en Excel organiza los datos en un rango o tabla según un criterio específico, ya sea de forma ascendente, descendente o personalizada. Es útil para jerarquizar información, como ordenar clientes por monto de compras, fechas de más recientes a más antiguas o nombres alfabéticamente. Las funcionalidades clave incluyen ordenar por una o varias columnas, manejar datos sensibles a mayúsculas y personalizar el orden, por ejemplo, priorizando categorías. El ordenamiento mejora la organización y legibilidad de la información, ayudando a detectar patrones, priorizar tareas o preparar los datos para análisis más profundos. Vamos a ver ahora cómo aplicar los filtros en nuestra base de ventas y base telefónica. Para ello nos posicionamos en los encabezados, seleccionamos todo el rango de los encabezados, venimos a Inicio, Edición y aquí activamos los filtros. Podemos desactivarlos apretando nuevamente Filtro. También podemos activar la opción de filtros yendo a Datos, Filtro y desactivarlo también haciendo clic en el mismo. Utilizando atajos de teclado podemos activarlo haciendo Shift Control L y lo desactivamos haciendo la misma funcionalidad como Shift Control L. Para movernos a través de los filtros podemos utilizar el mouse haciendo clic en el menú desplegable, como podemos ver aquí, o bien podemos movernos con el cursor de izquierda a derecha apretando la tecla Alt y luego la flecha hacia abajo y se activa el menú desplegable. Los filtros en general actúan en función a la naturaleza de la variable que estamos analizando. Por ejemplo, si nos paramos en fecha de factura y activamos el filtro, podemos observar que los filtros están vinculados a las fechas. Es igual a antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, esta semana, semana pasada, próximo mes, este mes, mes pasado, entre otras opciones, además de la posibilidad de activar filtros personalizados de acuerdo a las necesidades que se planteen. Si vamos, por ejemplo, a una variable con formato texto que dé características cualitativas, podemos observar que los filtros de textos se relacionan a opciones como por ejemplo es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, así como otros filtros personalizados. Por último, si vamos a una variable que tiene características de datos numéricos, como por ejemplo las ventas, podemos observar que tenemos filtros de números, es mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre otras opciones. Supongamos que queremos saber cuáles fueron las ventas que se realizaron en el segmento de cliente empresa y en el canal de ventas corporativos. Para ello venimos al filtro, seleccionamos únicamente la opción empresa, venimos a canal de ventas, quitamos todas las selecciones, dejamos únicamente corporativos, ponemos aceptar y si nos arrastramos a través
de todo el rango de datos de ventas, aplicando Shift Control L, podemos ver que en este caso las ventas para ese segmento fueron de 46.708, una cantidad de registros de 116 y el promedio de ventas fue de 403. Vamos a aprovechar que tenemos estos datos seleccionados y vamos a aplicarles un formato de color. Para ello nos vamos a esta lupa, vamos a ir a especial, vamos a poner solo celdas visibles para que lo que apliquemos se aplique solamente a esta selección. Vemos que los datos quedan marcados, eliminando aquellos datos que se encuentran intermedios dentro de la base. Vamos a poner un color de fuente violeta. Vamos a quitar los filtros yendo a inicio, edición y borrar. De esta manera quitamos la selección y nos queda, como podemos ver, cada uno de los datos que teníamos seleccionados pintados. Los filtros también ofrecen una funcionalidad adicional, es decir, que no solamente podríamos llegar a elegir en función del contenido, sino en función al formato que tienen los mismos. Por ejemplo, si nosotros venimos a segmento de cliente, vemos que ahora se activa un filtrado por color, que en este caso que fue violeta por el formato que nosotros pusimos a la letra. Si ponemos aceptar, podemos ver que la selección fue la misma para cada uno de los casos. Adicionalmente, supongamos, vamos a quitar el filtro ahora, que vamos a seleccionar el segmento clientes mujer, aceptar, la vendedora a Alejandra Gutiérrez, aceptar, seleccionamos todo el rango de datos, Shift, Control, flecha hacia abajo, nos movemos hacia el costado con el cursor, vamos a edición, a la lupa, ir a especial, solo celdas visibles para que se activen las mismas y vamos a aplicar un formato de relleno violeta. Vamos de nuevo a quitar la selección y vamos a ver qué pasa ahora con los filtros que teníamos. Por ejemplo, si activamos dentro del nombre de cliente la selección, podemos ver que ahora no solamente tenemos la posibilidad de filtrar por el color de la fuente, sino también por el color de la celda. Si activamos entonces el color de la celda, vemos que se filtra nuevamente la selección que hicimos en forma previa. Vamos a ver ahora el tema de ordenamiento. Para poder ordenar un set de datos o una base de datos, es posible hacerlo a través de inicio. Venimos a edición y acá tenemos la posibilidad de hacer el ordenamiento en forma rápida o establecer también un orden personalizado. También lo podemos hacer desde la sección de datos, lo podemos visualizar en ordenar y filtrar y aquí tenemos la posibilidad de hacerlo también con un orden personalizado o también con alguna forma de atajo automático. De la misma manera que vimos recién que actúa el filtro en función al tipo de variable, también lo hace el ordenamiento, y si nosotros activamos por ejemplo el filtro, podemos ver que también a través de esta herramienta podemos establecer el orden que queramos, y en este caso, tratándose de una variable fecha, el ordenamiento que nos ofrece aquí es ordenar del más antiguo al más reciente, ordenar de las más recientes a los más antiguos, ordenar por color, entre otras opciones. Si vamos a una variable tipo texto, que es cualitativa, podemos ver que aquí ordenamiento de la A a la Z, ordenar de Z a A,
ordenar también por color u orden personalizado, como vemos aquí. Finalmente, si nos vamos a una variable tipo numérica, es decir, cuantitativa, y abrimos el menú, podemos ver que aquí la selección es de ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor y ordenar por color u orden personalizado. Vamos a proceder ahora a aplicar los filtros personalizados. Para ello siempre es recomendable utilizar la opción de orden personalizado que se encuentra en el menú de inicio, edición o bien dentro de datos, ordenar. Aquí se nos abre un menú desplegable en donde podemos establecer distintos niveles de ordenamiento. Por ejemplo, podemos ordenar primero en función a la fecha de factura. Luego podemos agregar otro nivel que ordene en función al segmento de cliente y agregar un último nivel, por ejemplo, en función a las ventas de menor a mayor. Estableciendo ese criterio, podemos dar aceptar y vemos cómo se realizó el ordenamiento correspondiente. Vemos primero esta parte de la información. Vemos que la fecha es la primera que tenemos en el registro, 3 del 1 del 2017. El segmento se arma primero en función al hombre, luego mujer y luego la venta dentro del segmento hombre y luego la venta dentro del segmento mujer. En nuestra base telefónica vamos a aplicar los filtros correspondientes. Para ello es importante tener seleccionada toda la base de datos en forma íntegra. Ello lo podemos corroborar si apretamos Control E. De esa manera toda la base queda seleccionada. Aplicamos Shift Control L para activar el filtro correspondiente. Vamos a filtrar en primera instancia por campaña 1. Aplicamos Alt, flecha hacia abajo, quitamos la selección de todo, seleccionamos solo la campaña 1 y de esa manera, si queremos saber la cantidad de llamadas perdidas en esa campaña, nos posicionamos en el primer registro, apretamos Shift Control flecha hacia abajo y podemos ver que la cantidad de llamadas perdidas fueron 199. Volvemos al inicio. Vamos ahora a aplicar un ordenamiento. Previo a ello, vamos a borrar el filtro de selección que hicimos en relación a la campaña 1. Vamos a ordenar en función a la campaña, número de campaña, de la A a la Z, y luego lo vamos a ordenar en función al supervisor de esta manera. Vamos a hacer un cambio, ya que este menú desplegable nos permite a nosotros hacer las modificaciones, y vamos a dejar primero el ordenamiento por supervisor y luego por campaña. Le damos a aceptar y de esa manera vemos cómo quedaron ordenados los respectivos registros.